Un oficial alemán quiere llevársela a la cama. Sophie está paralizada, tiene a su hija en brazos y a su hijo de la mano. El hombre es impaciente y dice, puedes quedarte con uno, el otro debe irse. Escoge. Sophie suplica. Tiembla, no puede decidir, pero si no elige, se llevarán a los dos. Los soldados se acercan y al final lo hace, elige. ¿Tú qué harías en su lugar? Para entender cómo llegó a ese momento, hay que volver al inicio. Es 1947, la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Stingo, un joven aspirante a escritor, se muda a Brooklyn buscando inspiración. Renta un cuarto en una casa antigua. Un día recibe una nota de sus vecinos de arriba, Sophie y Nathan. Lo invitan a cenar con un poema. Stingo está feliz, de pronto escucha cómo tienen intimidad, pero a las pocas horas el amor entre ellos se convierte en gritos e insultos. Nathan se va enfurecido. Sophie lo sigue, llorando, suplicando. Él le dice que la necesita como se necesita una enfermedad, un tumor, como la muerte. Ella rompe en llanto. Nathan, furioso, le grita que regrese a Cracovia, donde realmente pertenece. Stingo presencia todo. Nathan, al verlo, se burla de su acento sureño y le dice hasta nunca, asegurando que se va para siempre. Sophie, llorando, le pide perdón a Stingo por el comportamiento de Nathan, insistiendo en que él no es así. Stingo le ofrece ayuda, pero ella solo alcanza a repetir una y otra vez: perdónanos, perdónanos. Como podemos ir notando, Sophie y Nathan son una pareja que vive en los extremos. Al principio fueron increíblemente amables y cálidos, le dieron la bienvenida a Stingo con entusiasmo e incluso lo invitaron a cenar con un poema. Luego Stingo los escuchó teniendo una intimidad intensa, apasionada, pero poco después estalló una pelea brutal. Desde ese primer momento quedó claro que con esta pareja todo es extremo e intenso. No hay puntos medios. Más tarde Stingo está escribiendo cuando Sophie llama a su puerta. Luce impecable, maquillaje perfecto, cabello arreglado y sonrisa dulce, como si nada hubiera pasado. Se disculpa por no haber asistido a la cena y le lleva la comida en una bandeja. Stingo, algo apenado, le pregunta si la despertó el sonido de la máquina de escribir. Ella le sonríe y dice que le gusta. Su padre también escribía de noche. Era profesor y publicaba artículos para advertir a los polacos sobre la amenaza alemana, tratando de proteger a los judíos. Ese ruido le recuerda su bondad. Casi sin pensarlo, Sophie se cubre el número tatuado en su brazo, su marca de prisionera en los campos de concentración. Stingo lo nota, pero ella cambia de tema. Dice que su nombre suena alegre y luego se despide. Stingo queda fascinado con su carisma y belleza, pero ya en las escaleras, fuera de su vista, Sophie se cubre el rostro con la mano. Después de una pelea tan intensa, uno esperaría ver a Sophie triste, retraída o al menos estresada, pero no, todo lo contrario. Apareció en la puerta de Stingo luciendo radiante, le llevó la cena, le dijo que el sonido de la máquina de escribir le daba paz, contó que su padre era un hombre bondadoso y aunque su muerte fue injusta, lo mencionó con total serenidad. Incluso sonrió y para cerrar, halagó el nombre de Stingo. Todo lo que dijo fue bonito, ligero y positivo. Y Stingo quedó atrapado en su encanto, pero al quedarse sola, se cubrió el rostro con la mano. Por un instante, dejó entrever su preocupación. Tal vez no todo es lo que parece. Más tarde, Stingo sube la bandeja vacía al cuarto de Sophie y la encuentra dormida en el sofá. Se queda mirándola hasta que escucha la puerta. Es Nathan. Stingo se esconde. Nathan entra en silencio, se acerca a Sophie y ella despierta emocionada. Lo besa entre lágrimas de felicidad. Él le susurra: ¿no lo ves, Sophie? Estamos muriendo. Pero ella solo puede sentir dicha por tenerlo de vuelta. Al día siguiente, Nathan despierta a Stingo con una energía desbordante. Está encantador, como si nada hubiera pasado. Le propone pasar la tarde con ellos. Stingo sube y los encuentra disfrazados, bailando y riendo. La alegría parece euforia. Nathan dice que aman romper las reglas y vivir el momento. Mira a Sophie, la besa y la llama un regalo de Dios. Está loco por ella. La noche anterior, Nathan humilló y despreció a Stingo, pero esa mañana lo despertó con entusiasmo y carisma, como si fueran los mejores amigos. También le había dicho a Sophie que la necesitaba tanto como se necesita un tumor en el cerebro, como se necesita la muerte, y ahora bailó con ella, la besó con efusividad. Todo fue risas y felicidad, y fue tanta la alegría que Stingo se dejó atrapar. Por un momento olvidó todo lo que pasó la noche anterior. Entonces empieza a entender. Por eso Sophie lo perdonó, por eso a pesar de todo siguen juntos, tienen una conexión intensa y apasionada. La imagen que proyectan, Stingo la cree, pero ¿realmente es tan simple? ¿Esa alegría desbordante, ese amor tan intenso es genuino o están escondiendo algo más? Nathan le cuenta a Stingo que es judío y que irónicamente se enamoró de una gentil. Stingo se sorprende, pues creía que Sophie también era judía, pero ella aclara que creció en una familia católica, aunque ya no practica. Nathan recuerda que cuando la conoció, Sophie estaba esquelética y pálida, incluso un año después de salir del campo de concentración. Como biólogo, notó de inmediato su anemia severa y dice que fue un milagro que siguiera viva, pero él la cuidó con dedicación y Sophie sobrevivió. La mira con ternura, dice que floreció como una rosa, la más bella de todas. La besa una y otra vez y ella le sonríe, agradecida por haberla hecho florecer. Stingo los observa con cierta envidia.
ella. Su amor parece tan profundo, su historia tan perfecta. Nathan menciona que estudió en Harvard y que ahora trabaja en Pfizer. Stingo le pregunta a Sophie si fue su padre quien le enseñó inglés. Ella sonríe, pero dice que no, que le enseñó alemán, francés y muchos idiomas más, pero no inglés. Al mencionarlo, su expresión cambia. Se pone de pie y dice, algo incómoda, que su padre era un hombre civilizado en tiempos incivilizados y por eso lo eliminaron. Nathan se acerca y la abraza. Luego se sienta al piano y empieza a tocar. Sophie sonríe y recuerda su infancia, las noches en que su madre tocaba el piano y su padre escribía. Dice que ningún hijo tuvo padres tan maravillosos, ni una vida tan hermosa. Pero por un momento, sus ojos se apagan, solo un instante. Luego se ríe y toca el piano junto a Nathan, como si nada. Podemos notar que hay ciertos temas que le detonan a Sophie una incomodidad inmediata. Se le apaga la mirada y cambia el tono, pero casi al instante desvía la conversación, fuerza una sonrisa y vuelve a mostrarse dulce, alegre y encantadora. A simple vista, podría parecer alguien optimista, que prefiere enfocarse en lo bueno y no hundirse en lo oscuro. Pero si observamos con más atención, esa alegría constante se siente más como un escudo para tapar algo que no quiere sentir. Parece que lo que hace es reaccionar con lo opuesto a lo que realmente siente, como una forma de protegerse del dolor. Y esta es una reacción que probablemente todos hemos visto o incluso vivido. Por ejemplo, después de terminar una relación, alguien puede sentirse roto por dentro, pero en vez de mostrarse triste, se ríe como nunca, su actitud se vuelve exageradamente alegre y asegura que está mejor que nunca. No es que esté fingiendo o mintiendo, sino que su mente está tratando de sostenerla. Usa el entusiasmo para compensar el dolor y evitar derrumbarse. Y eso nos ayuda a entender mejor lo que está pasando con Sophie, porque la felicidad que ha mostrado con Nathan no parece del todo natural. Es casi exagerada. Se disfrazan, bailan, tocan el piano y ríen sin parar. Pero hay algo en esa euforia que se siente forzado, como si intentaran tapar una herida demasiado profunda, como si su felicidad fuera en realidad una forma de huir de la oscuridad que los consume por dentro. Y entonces, si necesitan tanta euforia para sentirse bien, ¿qué tan grande será lo que están intentando ocultar? Los tres van a la feria, se suben a los juegos, ríen y hacen bromas. Todo es emoción y bullicio. Stingo la pasa increíble, pero de pronto le vuelve el recuerdo de la noche anterior. Los gritos de Nathan, su furia y ese susurro inquietante. ¿No lo ves, Sophie? Estamos muriendo. Algo no encaja, pero al verlos tan felices, tan perfectos, decide dejarlo pasar y se deja llevar. Pronto se hacen inseparables. Ríen, se divierten y comparten todo. Nathan y Sophie se besan con pasión y Stingo los observa en silencio, fascinado, pero sobre todo por Sophie. No puede dejar de mirarla. Ella empieza clases de inglés. Un día el maestro lee un poema, porque no pude detenerme por la muerte. Él amablemente se detuvo por mí. Sophie entra en trance, como si ese poema dijera en voz alta lo que ella calla por dentro. Anota el nombre de la autora, Emily Dickinson. Al intentar levantarse, algo la sacude. Está a punto de llorar, pero cuando el maestro se le acerca, ella sonríe con dulzura y dice que solo está cansada. Agradece y se va. Aquí notamos algo interesante. Cuando está sola, Sophie se permite bajar la guardia. Deja caer la fachada de felicidad y deja asomar algo de la oscuridad que carga. Pero apenas aparece alguien más, se recompone, como si no pudiera permitirse ser vista así. Como si tuviera miedo o vergüenza de que alguien la conozca de verdad. En la biblioteca, Sophie busca libros de Emily Dickens, pero el encargado, de forma grosera, le dice que esa autora no existe. Ella insiste. Él le grita. Y de pronto Sophie se desmaya. Nathan la encuentra, le acaricia el rostro y le dice que es hermosa. Sophie, apenas con fuerzas, susurra: creo que voy a morir. Sophie ha hecho todo lo posible por reprimir la oscuridad que la habita. Sea lo que sea que vivió en su pasado, necesita mantenerlo enterrado. Pero las emociones intensas no desaparecen solo porque queremos ocultarlas. Tarde o temprano, lo que duele encuentra la forma de salir. Y como Sophie no se permite enfrentarlo, sus traumas han empezado a manifestarse con más fuerza. Al principio eran solo recuerdos breves, su papá y su mamá, imágenes que la sacudían un momento, pero lograba empujar al fondo y seguir como si nada. Después escuchó el poema sobre la muerte y algo dentro de ella se activó. La cabeza le latía. Estaba a punto de llorar, pero se obligó a contenerse, a que no se notara. Ahora en la biblioteca bastó una confrontación aparentemente trivial para que se derrumbara, como si todo el esfuerzo por reprimir lo que siente la estuviera dejando sin fuerzas. Y ahora está tan desgastada que siente que ya no puede más, que va a morir. Porque los traumas que no se procesan no desaparecen. El cuerpo y la mente los siguen cargando. Y cuando no nos damos el espacio para enfrentarlos, terminan expresándose de otras formas. Nathan lleva a Sophie a casa y la acuesta con cuidado. Al mirarla, nota el número tatuado en su brazo y también cicatrices en las muñecas. Se queda en silencio, impactado. Más tarde, Sophie despierta y encuentra una escena preparada por Nathan. Flores, velas, cena y una botella de vino caro. Al probarlo, suspira. Cuando vives como un santo y luego mueres, esto ha de ser lo que te dan en el paraíso. En la cama, acurrucados, Nathan le pregunta si estuvo en un campo de concentración. Sophie no quiere
quiere hablar del tema. Él se disculpa y le dice que solo quiere conocerla más. Pero ¿no se suponía que él ya lo sabía? Entonces le da un regalo, un libro de Emily Dickinson, no Dickens, la autora que Sophie había estado buscando. Le lee un poema sobre una cama preparada como tumba, firme, silenciosa y eterna. Pasan los días. Una noche Stingo llega a la casa. Sophie, al oír la puerta, corre emocionada gritando "Nathan", pero es Stingo. Su expresión cambia. Se le nota la preocupación porque Nathan no ha llegado. Invita a pasar a Stingo y este nota que todo está acomodado diferente. Ella dice que a veces cambia las cosas para mantener la mente ocupada, para no pensar tanto. Pero cuando la conversación se pone pesada, Sophie se acerca, le toma las manos y le lee la fortuna. Le dice que moverá montañas, que muchas mujeres lo amarán, pero Stingo solo piensa en ella, porque no hay más mujeres como tú en el mundo. Él le cuenta que escribe sobre un niño que pierde a su madre. A Sophie se le nubla la mirada y habla de la culpa que siente por haber sobrevivido a los que amaba, su padre, su madre y su esposo. Stingo se sorprende, no sabía que había estado casada. Sophie bebe, se le nota un peso, pero igual sonríe. Dice que su esposo era asistente de su padre. Un día los alemanes se los llevaron a ambos. Ella solo alcanzó a ver cómo se alejaban. Al día siguiente los eliminaron. Cuenta que su madre enfermó de tuberculosis y desesperada por ayudarla consiguió carne ilegalmente. Pero al intentar llevarla escondida en la falda, un oficial la descubrió y la mandaron a Auschwitz. Luego le muestra a Stingo las cicatrices de sus muñecas. Él le pregunta si fueron del campo. Ella responde que no, fueron después, cuando ya estaban a salvo. Sophie estaba en un campo de refugiados. Todos querían ayudarla, pero por dentro ya no quedaba nada. Dice, sabía que Jesucristo me había dado la espalda y que solo un Jesús al que ya no le importaba podía eliminar a quienes yo amaba y dejarme viva con mi vergüenza. Fue a una iglesia y se hizo daño en las muñecas, pero no murió. Stingo le acaricia el rostro, profundamente atraído por ella. Sophie le dice, hay demasiadas cosas que no puedes entender, que no puedo decirte. Él insiste en que puede confiar en él. Se acercan. Ella sonríe, pero justo entonces se abre la puerta. Sophie se ilumina, cree que es Nathan, corre, pero no es él, se decepciona. Sophie está en medio de un momento íntimo, casi romántico con Stingo. Él la había estado escuchando, cuidando y tratado con respeto, pero aún así no pudo dejar de pensar en Nathan. Lo desea a él, a quien la ha humillado, abandonado e incluso traicionado. En vez de acercarse a quien le ofrece bienestar, Sophie se siente atraída por quien la hiere, por aquello que la hace sufrir. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá esa atracción por el dolor? Stingo se acerca al escritorio de Nathan y encuentra una montaña de documentos sobre los alemanes. Sophie, algo avergonzada, le explica que Nathan está obsesionado con aquellos que escaparon del juicio. Stingo comenta, debe ser porque es judío. Pero Sophie reacciona con fuerza. ¿Y tú crees que yo no estoy furiosa? Esos monstruos están libres mientras mi padre, que ayudó a judíos, fue eliminado. Antes de que diga más, Nathan entra. Sophie corre a abrazarlo. Él se justifica diciendo que estaba trabajando en un proyecto impresionante en el laboratorio, digno de un Nobel. Al notar que estaban solos, se incomoda, pero Sophie lo tranquiliza con caricias y palabras suaves. Luego Nathan le explica a Stingo su odio por los alemanes. Eliminaron a más de 6 millones de judíos y muchos siguen libres. Sophie escucha en silencio y baja la mirada. Al día siguiente, Nathan entra al cuarto de Stingo y le pide leer su novela. Como Stingo se niega, Nathan se la roba. Mientras él la lee en secreto, Sophie distrae a Stingo. Al regresar del cine, lo encuentran dirigiendo una orquesta imaginaria. Sophie sonríe. Le encanta su espontaneidad. Nathan los lleva a un puente, descorcha champaña y da un discurso extravagante. Stingo, dice, está destinado a unirse al panteón de los grandes escritores de América. Stingo está fascinado. Nunca había conocido a alguien como Nathan. Al día siguiente, Nathan aparece exaltado. Besa a Sophie con pasión y les dice que él y su equipo lograron un avance científico histórico digno del Nobel. Para celebrarlo, les da regalos. Un vestido rojo para Sophie y un saco para Stingo. Se va rápido, pero promete festejar esa noche. Sophie quiere sorprenderlo. Pide ayuda a su amigo Katz para comprar un reloj de oro grabado con sus iniciales. Le cuesta más de lo que puede pagar, pero no le importa. Nathan lo merece. Esa noche, Sophie se arregla con esmero. Maquillaje, peinado y vestido rojo. Incluso compra champaña, pero cuando Nathan llega, la sorpresa no sale como esperaban. Él trae la corbata mal puesta, mira a Sophie con rabia y la acusa de haberse acostado con Katz, quien la había llevado en su coche. Sophie intenta explicarse, pero Nathan no escucha. Stingo interviene y le pregunta cómo lo sabe. ¿La estuvo espiando? Para calmarlo, Sophie le da el regalo que compró con tanto esfuerzo. Nathan toma el reloj, lo sumerge en la champaña y rompe la copa. Luego acorrala a Sophie y le grita, ¿por qué una católica polaca vivió cuando millones de judíos murieron? ¿Fue tu antisemitismo lo que te salvó? Sophie llora, niega todo, discuten violentamente. A la mañana siguiente ya no están, han desaparecido. Stingo busca respuestas y se encuentra con un hombre que conocía a Sophie, pero por alguna razón no parece tenerle mucho aprecio. Al cuestionarlo, el hombre le revela la verdad. El padre de Sophie no defendía a los judíos, al contrario, era abiertamente antisemita y apoyaba las ideas alemanas, escribiendo textos para promover el odio contra los judíos. Stingo queda impactado, pero si los alemanes lo eliminaron, el hombre le explica que los alemanes eliminaron a todos los intelectuales sin importar sus creencias. Todo este tiempo Sophie
Sophie había estado ocultando la verdad sobre su padre, sobre su pasado y sobre quién es ella realmente. Pero lo más inquietante es que las pistas siempre estuvieron ahí, solo que ni Stingo ni nosotros supimos verlas. Desde su primera conversación con él, cuando le llevó la cena, Sophie sacó el tema de su padre sin que nadie se lo preguntara. Dijo que escribía artículos para proteger a los judíos y remató con una frase que en su momento pareció entrañable: el sonido de la máquina de escribir me hace pensar en él y en su bondad. Pero ahora, con lo que sabemos, esa escena se siente muy diferente. Más que un recuerdo, parece una estrategia, una forma de adelantarse a cualquier juicio, de tomar el control de la narrativa antes de que alguien la cuestione. Y Sophie no solo suaviza la verdad, sino que la voltea por completo. Convierte a un antisemita en defensor de los judíos, a un colaborador del régimen en una especie de mártir. Es el mismo patrón que hemos visto en ella antes: convertir en lo opuesto. Si la verdad es demasiado oscura, la versión que cuenta tiene que ser igual de extrema, pero en positivo, como si solo una imagen exageradamente noble pudiera tapar la vergüenza que arrastra. Más adelante, cuando Stingo le preguntó si su padre le enseñó inglés, Sophie se puso nerviosa, se levantó y vaciló, y entonces repitió la misma idea: que su padre era un hombre civilizado en un tiempo incivilizado, y que por eso lo eliminaron. Pero esta vez fue más lejos. No solo lo defendió, ahora idealizó toda su infancia. Dijo que tuvo una vida hermosa, que ningún hijo tuvo padres tan maravillosos como los suyos. Después, cuando Stingo mencionó que Nathan probablemente estaba obsesionado con los alemanes porque era judío, Sophie reaccionó de inmediato. Recordemos lo que dijo: ¿y tú no crees que yo también estoy furiosa? ¿Que esos monstruos vivan libres mientras mi padre, que era un buen hombre y trató de ayudar a los judíos, fue eliminado? En ese momento, Sophie se sintió expuesta y señalada, y al instante se colocó en el papel de víctima. Insistió en que ella y su padre también fueron víctimas del régimen, que también tenían razones para odiarlo. Este caso parece encajar con esa frase muy conocida que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque cuando alguien realmente tuvo una infancia feliz, un padre ejemplar y una posición moral clara, no necesita repetirlo ni exagerarlo todo el tiempo y en cualquier contexto. Pero cuando eso no fue así, aparece la necesidad de justificar y de exagerar, de contar una y otra vez en cualquier contexto a cualquier persona y de manera exagerada una historia, como si repetirla pudiera volverla cierta, como si al convencer a los demás uno pudiera convencerse a sí mismo. En realidad las señales siempre estuvieron ahí, solo que estábamos enfocados en lo que decía y no en cómo lo decía, en el tono, los gestos o la incomodidad. Chris Voss, ex negociador del FBI, dice que leer a las personas no es tan difícil como parece, que la gente se delata todo el tiempo, con el cuerpo, con lo que evita o con lo que recalca de más. El problema es que solemos escuchar solo las palabras y muchas veces nos perdemos todo lo demás. Y eso parece ser exactamente lo que pasó con Sophie. Si vuelves al inicio de la historia con esta nueva perspectiva, vas a empezar a notar muchas más señales. Me encantaría leer en los comentarios cuáles vas encontrando tú. Esa tarde Sophie regresa, pero Stingo no quiere verla. Ella se sienta junto a su cama, pero él se levanta. No quiere estar cerca. Decide enfrentarla y pedirle la verdad. Sophie, con lágrimas en los ojos, le dice que mintió por miedo a ser abandonada. Stingo se ablanda y le dice que quiere escucharla y entenderla, pero ella la advierte: conocer la verdad solo hará que piense peor de ella. Él le promete que no se va a ir, pero Sophie le responde que no debería prometer eso. Nadie debería hacerlo. Intenta recordar lo que realmente ocurrió, pero después de tantas versiones ya no sabe cuál es la verdadera. Cuenta que de niña idolatraba a su padre, quien creía en la perfección. Ella solo quería complacerlo. Trabajaba como su secretaria y un día, al escribir uno de sus discursos, vio el título: El problema de los judíos en Polonia. Una palabra se repetía: exterminio. Sophie quedó paralizada. Visitó el barrio judío para ver con sus propios ojos a quienes su padre estaba condenando: niños, madres y familias, y no dijo nada. No pudo enfrentar a su padre. Con el tiempo, Alemania empeoró. Unos conocidos de la resistencia la contactaron sobre el programa alemán Lebensborn, donde los niños polacos que no cumplían con el ideal alemán eran desechados. Le pidieron traducir documentos secretos, pero Sophie se negó. Tenía miedo de arriesgar a sus hijos. Stingo queda en shock. No sabía que Sophie tenía hijos. Ella nunca los había mencionado. Recuerda que una mujer de la resistencia le advirtió: si no ayudaba, sus hijos podrían ser los siguientes. Y aún así, no lo hizo. Aquí encontramos una razón más profunda del sentimiento de culpa de Sophie. No se trata solo de que su padre apoyara la causa alemana, sino que ella, habiendo tenido la oportunidad de hacer algo, no hizo nada. Eligió no hacerlo. Pudo haber dicho algo cuando leyó el discurso de su padre o haber ayudado a la resistencia, pero eligió quedarse al margen. Y algo que me gusta mucho de esta película es que, a diferencia de muchas historias sobre el Holocausto que se centran en las víctimas o en los héroes que arriesgaron todo para salvarlas, esta se centra en una tercera figura mucho menos explorada, la del espectador pasivo, representada por Sophie. Aquellos que estuvieron ahí, que vieron lo que ocurría y decidieron no intervenir. Y probablemente esa figura sea la que más se repitió en la vida real. Pero hay una razón todavía más oscura por la que Sophie siente tanta vergüenza. Poco después, Sophie fue arrestada y enviada a Auschwitz con sus hijos, Jan y Eva. Al llegar, los alemanes hicieron la selección de quién viviría y quién no. Sophie intenta
intenta contar lo que ocurrió, pero las palabras no le salen. Hasta que, entre lágrimas, lo dice. Jan fue enviado al campo y Eva al crematorio, exterminada. La misma palabra que su padre había usado años atrás. Gracias a su alemán perfecto y a las habilidades que su padre le enseñó, Sophie consiguió trabajo como asistente del comandante Rudolf Höss. Tenía un plan. Escondía en su zapato un artículo que había escrito con su padre, donde justificaban el exterminio de los judíos. Cuando notó que Höss la deseaba, decidió actuar. Le dijo que hubo un error, que no debería estar ahí. Le mostró el documento. Aseguró ser simpatizante de los alemanes, haber participado en campañas antisemitas. Le pidió que revisaran su caso, pero Höss lo rechazó. Le dijo que, aunque todo eso fuera cierto, seguía siendo polaca. Y eso bastaba para ser enemiga del Reich. Luego la miró, le acarició el rostro, dijo que parecía aria, que hablaba perfecto alemán. Sophie no se alejó, fingió dejarse llevar, pero no pidió por ella. Le habló de Jan, que tenía 10 años, que era como ella, que encajaba en su ideal de raza. Le rogó que lo integraran al programa Lebensborn y sea criado como parte de la raza aria para que lo salvaran. Sophie no solo decidió no hacer nada frente al horror, trató de salvarse fingiendo simpatizar con los alemanes y usó el artículo de su padre, el mismo que promovía el exterminio de millones, como prueba de que compartía esas ideas. Y eso no fue todo. La resistencia le pidió ayuda para salvar a niños que iban a ser descartados por no cumplir con los estándares del programa Lebensborn, pero Sophie se negó, no quiso involucrarse. Tiempo después usó esa misma información para el fin contrario, convencer a los alemanes de que su hijo sí cumplía con el estándar, que era lo suficientemente ario como para merecer ser salvado. Es decir, no solo no se opuso al régimen, sino que cuando le convino lo usó a su favor. En su momento quizás le pareció una forma lógica de sobrevivir, pero cuando la guerra terminó y el mundo comenzó a dividir las personas entre culpables y víctimas, Sophie sabía que no había quedado del lado correcto. No fue una verdugo, pero tampoco del todo inocente. Se quedó callada, no ayudó, y cuando pudo se acomodó al sistema. Por eso mentía sobre su pasado, porque temía que si lo contara todo, la juzgarían. No solo le pesa lo que hizo su padre, le pesa lo que hizo ella. Y tal vez por eso se ha aferrado tanto a Nathan, un hombre judío que odia a los alemanes y que está obsesionado con la justicia. Visto simbólicamente, Nathan representa a las víctimas, y Sophie, al quedarse con él y soportar su maltrato, parece estar buscando una forma de pagar su deuda. Como si aceptar el castigo de alguien que representa a quienes traicionó pudiera redimirla, aunque sea un poco. Höss se compadeció de Sophie y le prometió que al día siguiente traería a su hijo, que podría verlo y lo sacaría del campo. Sophie se llenó de ilusión. Esa noche se repitió: salvé a mi hijo, mañana podré verlo, estará a salvo. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Pero Höss no cumplió su palabra. Sophie nunca volvió a saber de su pequeño. Desde entonces perdió las ganas de vivir. Por eso se lastimó en la iglesia, hasta que llegó Nathan y empezó a vivir por él. Stingo la consuela, le pide que viva por él, se besan con ternura. Ella duerme en sus brazos y él la cuida como si fuera lo más valioso que ha tenido. Pero al amanecer, Sophie ve a Nathan desde la ventana. Corre hacia él, lo abraza, lo besa y deja a Stingo atrás, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Y es que Sophie, cargando tanta culpa y oscuridad, no sabe qué hacer con la bondad. Le incomoda que alguien la cuide y la trate bien. En el fondo siente que no lo merece, que lo único que le corresponde es el castigo. Por eso vuelve con Nathan, porque estar con alguien que la humilla y la lastima le parece más coherente con lo que siente por dentro. Los tres retoman su relación como mejores amigos. Todo parece volver a la normalidad. Hasta que una mañana, Stingo recibe una llamada de Larry, el hermano de Nathan, pidiéndole que se vean porque tiene algo importante que decirle. Cuando se encuentran, Larry va directo al punto. Nathan no es investigador en Pfizer, como siempre dijo. Sí trabaja ahí, pero como bibliotecario. Todo lo demás fue una mentira, una fantasía, porque Nathan tiene esquizofrenia paranoide. Stingo se queda helado. De pronto, todo encaja. Sus disfraces, sus discursos exagerados y la orquesta imaginaria no era solo su estilo, era un síntoma. Hablemos un momento sobre la condición de Nathan, la esquizofrenia paranoide. Entender un poco mejor esta condición nos puede ayudar a comprender más su comportamiento. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que suele estar asociado con la psicosis. A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de tener una doble personalidad, sino de una desconexión con la realidad, la cual puede manifestarse a través de alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, emociones aplanadas y dificultades para relacionarse o para funcionar en la vida diaria. Como los síntomas son tan variados, los expertos suelen agruparlos en dos grandes categorías: síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son aquellos que añaden algo al funcionamiento mental normal, como las alucinaciones, por ejemplo, oír voces que no existen, los delirios, creencias falsas como pensar que alguien lo persigue, o el pensamiento desorganizado, hablar de forma incoherente o sin lógica. También puede haber conductas extravagantes o desorganizadas. Los síntomas negativos, en cambio, representan una pérdida o disminución de funciones normales, como la pobreza de lenguaje, la falta de expresión emocional, lo que se llama aplanamiento afectivo, la apatía, la pérdida de motivación, la dificultad para sentir placer y los
algunos problemas de atención. Estos síntomas son especialmente difíciles de tratar y suelen ser más destructivos porque dejan al paciente inerte y desmotivado. Ahora, uno de los subtipos más comunes de este trastorno es la esquizofrenia paranoide. En este tipo predominan los síntomas positivos, lo que hace que, al menos por momentos, la persona pueda parecer más funcional o normal, entre comillas. A diferencia de otros subtipos donde es común ver a alguien con el rostro sin expresión, sin mostrar emociones o con una actitud completamente apagada, en la paranoide, como sugerí, las emociones no están tan aplanadas. Aún así, lo que sí suele aparecer es una incongruencia emocional, que son reacciones que no van acorde a lo que está pasando, además de irritabilidad, ira y desconfianza exagerada. Las personas con esquizofrenia paranoide suelen tener delirios relativamente estables, como creer que los persiguen, que su pareja los engaña sin pruebas, que tienen una misión especial en el mundo o incluso que su cuerpo está cambiando de forma extraña. También pueden escuchar voces que les dan órdenes o sonidos sin contenido verbal. A veces hay alucinaciones visuales, aunque no son lo más común. Y esto nos ayuda a entender mucho el comportamiento de Nathan. Por ejemplo, ha mostrado ideas delirantes de celos hacia Sophie, como cuando creyó que lo engañaba con Katz, de una misión especial, como cuando dijo que estaba trabajando en un avance científico importante digno de un Nobel, e incluso ha llegado a mostrar alucinaciones auditivas, como cuando Stingo lo encontró dirigiendo una orquesta imaginaria. Además, Nathan ha mostrado esa incongruencia afectiva de la que hablé. Explota con Sophie sin motivo claro, pasa de amarla e idealizarla profundamente a devaluarla y tratarla con desprecio y violencia. Y otra cosa relevante que descubriremos es que Nathan consume todo tipo de sustancias, y eso es sumamente alarmante, porque puede empeorar todos los aspectos del trastorno. Las sustancias pueden intensificar los síntomas psicóticos y, lo más grave, aumentan significativamente el riesgo de autoeliminarse. Una persona con esquizofrenia paranoide sí puede llevar una vida funcional y significativa, pero necesita atención constante y un enfoque integral. Lo importante es aceptar el diagnóstico, seguir el tratamiento médico con regularidad, asistir a terapia, mantener hábitos saludables, nada de alcohol ni sustancias y evitar el aislamiento. Larry le pide a Stingo que vigile a Nathan preocupado por su consumo de sustancias. Stingo se sorprende, pero Larry le confirma que Nathan usa polvo blanco, benzedrina, lo que sea. Cuando Stingo regresa, encuentra a Nathan y a Sophie disfrazados, fingiendo vivir en el siglo XIX. Pero esta vez ya no lo ve como algo encantador, sino como un reflejo de la enfermedad de Nathan. Sophie, en cambio, se entrega a esos mundos que Nathan crea, porque ahí, aunque sea por un rato, puede olvidarse de todo. Y quizás esa sea otra razón por la que se queda con Nathan, porque con él puede escapar de la realidad, puede refugiarse en una fantasía, vivir una historia distinta a la suya, alejada de lo que realmente pasó. Un mundo donde no existe la culpa ni la vergüenza que tanto la persiguen. Nathan le pide matrimonio a Sophie y ella no podría estar más feliz. Pero al día siguiente llega agitada a casa. Le dice a Stingo que Nathan se volvió violento, que tiene un arma y está segura de que va a usarla. Suena el teléfono. Es Nathan. Grita que Sophie es una promiscua y que la odia, que Stingo lo traicionó y que irá a buscarlos. Sophie y Stingo huyen en tren. Durante el viaje, él le habla sobre la enfermedad mental de Nathan, pero Sophie se niega a escucharlo. Dice que debieron quedarse, que no le importa morir, pero sí le dolería que Nathan muriera sin ella. Llegan a Washington y rentan un apartamento por unos días. Stingo le dice que la ama, que quiere casarse y llevarla a vivir con él a Virginia. Sophie acepta irse, pero evita hablar de matrimonio. Se le acerca a punto de besarlo, pero luego se aleja. Le dice que él debería buscar otra madre para sus hijos, que no sería justo que tuvieran una madre como ella. Stingo le dice a Sophie, serían los niños más felices del mundo, pero Sophie se ofende. Le dice que va a contarle algo que nadie más sabe. Respira profundo y le habla del día que llegó a Auschwitz con sus hijos, Eva en brazos y Jan de la mano. Un oficial alemán se detuvo al verla. Le dijo que era demasiado hermosa, que le gustaría llevársela a la cama, y le preguntó si era comunista. Sophie, paralizada, negó con la cabeza. El oficial se alejó, molesto, pero ella se armó de valor y gritó: soy polaca, no soy judía, mis hijos tampoco, soy una católica devota. El oficial se le acercó, miró a sus ojos y le dijo: ¿no fue Jesús quien dijo, dejad que los niños vengan a mí? Luego lanzó la sentencia: puedes quedarte con uno, el otro debe irse. Escoge. Sophie se paralizó. Dijo una y otra vez que no podía hacerlo. Suplicó, pero el oficial advirtió que si no elegía, se llevaría a los dos. Cuando llamó a sus hombres, Sophie reaccionó por impulso. Gritó: llévense a mi niña. Entregó a Eva y se aferró a Jan. Había elegido. Había sacrificado a su hija. Se quedó inmóvil, rota. Lloró sin poder respirar. Es un dolor que jamás la va a abandonar. Esto es lo que Sophie ha estado cargando en silencio todo este tiempo. Ahora entendemos por qué no hablaba del pasado, por qué se castigaba y le costaba tanto aceptar el amor
amor o la bondad de otros, porque fue obligada a ser lo más desgarrador, cruel e inhumano que puede vivir una madre, decidir cuál de sus hijos debía morir. Ese momento la quebró para siempre y desde entonces Sophie se sintió indigna, incapaz de aceptar algo bueno en su vida. Pero me parece que su culpa no se limita solo a ese instante, sino que ese evento activó una culpa acumulada por todas las decisiones que tomó antes. Elecciones que, aunque parezcan justificables, fueron alimentando esa sensación de vergüenza. No haber enfrentado a su padre cuando leyó el artículo antisemita, no haber apoyado la resistencia o haber fingido alinearse con la ideología alemana. Son decisiones que tomó para sobrevivir, para evitar problemas o simplemente por miedo, pero que al final la alcanzaron. Esquivar el conflicto solo fue una forma de posponer lo inevitable. El título de la película se traduce como La decisión de Sophie y todos asumimos que se refiere al momento en que entrega a su hija, pero tal vez va mucho más allá. Tal vez la decisión de Sophie es una metáfora de todas las decisiones que fue tomando a lo largo de su vida, porque no hacer nada también es elegir. Callar, mirar hacia otro lado y no actuar también es decidir. Y aquí surge una reflexión incómoda porque nos interpela a todos. ¿Cuántas veces hemos visto una injusticia, algo que daña a muchas personas y pensamos que mientras no nos afecte directamente no es nuestro problema? Pero como le pasó a Sophie, esas decisiones o esas no decisiones también nos terminan alcanzando. Tarde o temprano la historia nos alcanza a todos. Sophie le cuenta toda la verdad a Stingo. Le dice que irá con él a Virginia, pero no puede casarse. No después de lo que hizo. Esa noche duermen abrazados. Se acarician, se besan. Es un intento desesperado por olvidar, por huir un instante del dolor. Pero al amanecer, Sophie ya no está. Ha dejado una nota. Volvió con Nathan. Escribe que despertó sintiéndose llena de culpa y desesperación, con pensamientos de muerte, como si el hielo corriera por sus venas, y que debía estar con él, fuera lo que fuera eso. Stingo regresa a la casa en Brooklyn. La policía está en la entrada. Sube al cuarto y los encuentra. Sophie y Nathan están juntos, abrazados, sin vida. Eligieron el cianuro. Stingo los mira en silencio y recita el poema de Emily Dickinson que tanto le gustaba a Sophie. Preparen bien esta cama, háganla con respeto, que ningún ruido del amanecer interrumpa esta tumba.